Cordial saludo. El título del presente proyecto es Fortalecimiento de las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales de la Institución Educativa Técnica Zulia Maripí a través del aprendizaje basado en juegos mediante un objeto virtual de aprendizaje. Dentro del planteamiento del problema se observa que en la institución educativa Zulia, ubicada en el departamento de Boyacá, actualmente se encuentran matriculados 90 estudiantes, de los cuales 4 presentan necesidades educativas a nivel psicomotriz, quienes representan la población objeto de la presente investigación y que evidencian dificultades en el área de educación física, especialmente en la competencia de comprensión y práctica de las capacidades físicas básicas, esenciales para el desempeño de cualquier disciplina deportiva. Los estudiantes pertenecen al grado noveno con edades entre 13 y 14 años. Lo anterior se debe a 3 factores importantes. Primero, a su condición psicomotriz, segundo, al limitado diseño curricular y tercero, al contexto sociocultural, lo que dificulta un avance progresivo, retroalimentación y sistematización de los procesos de aprendizaje. Esto conduce a la formulación del problema: ¿cómo puede una estrategia pedagógica fortalecer mediante la lúdica el aprendizaje de las capacidades físicas básicas para la comprensión y la práctica en los estudiantes identificados con necesidades educativas especiales a través del aprendizaje basado en juegos mediante un objeto virtual de aprendizaje en la Institución Educativa Técnica Zulia Maripí? Para respaldar el proyecto, a continuación se plantean los antecedentes que lo soportan. Existen varias investigaciones que incorporan las TIC en el área de educación física, como la que presentan catedráticos de didáctica y organización educativa de la Universidad de Sevilla, que define cómo la realidad virtual promete tener mucho futuro en la educación física, puesto que favorece la motivación de los estudiantes tanto en experiencias de aprendizaje, la participación en actividades deportivas, siendo fundamental para la mejora de su actividad física y bienestar. En Colombia existe una tesis que se adelantó con estudiantes que presentan barreras en el aprendizaje de la participación en casos donde los alumnos con discapacidad motora emplearon las TIC como medio de acceso a la información y contenidos que se iban a trabajar. Estas y otras experiencias demuestran que los resultados son positivos y que permiten poner en práctica herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje y la inclusión en estudiantes con necesidades educativas especiales. En la comunidad educativa Zulia, los estudiantes que presentan necesidades educativas se encuentran en un contexto limitado debido a que es una zona apartada del departamento en donde hay carencias de aspectos adecuados para sus condiciones, falta el acompañamiento de los organismos responsables del proceso educativo que ofrezca un currículo ajustado a sus necesidades, entre otras. Lo anterior obliga al docente a que las prácticas pedagógicas sean innovadoras y que se apropie de los nuevos avances tecnológicos, lo que en esta experiencia investigativa sondeará cómo a través de un OVA basado en juegos, al ser utilizado en diferentes contextos, puede fortalecer la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, capacidades físicas básicas que los estudiantes con necesidades educativas necesitan comprender y retroalimentar para su desempeño en las disciplinas deportivas. El objetivo general de la presente investigación es fortalecer las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales de la Institución Educativa Técnica Zulia de Maripí a través del aprendizaje basado en juegos mediante un objeto virtual de aprendizaje. Los objetivos específicos son 4. El primero es realizar un diagnóstico con el propósito de observar la comprensión y análisis de las capacidades físicas básicas mediante un OVA que se ajuste a las posibilidades de uso de los estudiantes. El segundo es diseñar una estrategia pedagógica mediada por el aprendizaje basado en juegos con la creación de un OVA para el fortalecimiento de las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas. El tercero es implementar la estrategia pedagógica a través del diseño de un objeto virtual de aprendizaje basado en juegos para el fortalecimiento y comprensión de las capacidades físicas básicas en los estudiantes y finalmente evaluar los resultados con la implementación de la estrategia pedagógica planteada mediante la aplicación del OVA. Visto de esta forma, la experiencia investigativa busca orientar que los OVA pueden individualizar la educación ofreciendo variedad de estilos de aprendizaje al estudiante para el fortalecimiento de las capacidades físicas básicas en su conceptualización sin excluir sus posibilidades de desarrollo. También les permite, según sus necesidades de aprendizaje, la interacción de sus contenidos, lo que genera un aprendizaje significativo usando principios de diseño, priorizando al usuario, en este caso el estudiante, para el aprendizaje de las capacidades físicas básicas. Dentro de los constructos, el desarrollo de la psicomotricidad con estudiantes con necesidades educativas especiales desde la primera infancia es de vital importancia, puesto que a través de ella se logra la conciencia del propio cuerpo, el dominio del equilibrio, el control y eficacia de la coordinación global y segmentaria, necesarios para generar posibilidades de adaptación a los demás, al mundo exterior y la adquisición de la habilidad motriz. En el marco de referencia se abordan los marcos contextual, normativo, teórico y conceptual que exponen e identifican los antecedentes, las teorías y regulaciones del presente proyecto
que tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales a través del aprendizaje basado en juegos mediante un OVA. La institución educativa de Zulia tiene un enfoque constructivista, ofreciendo formación integral de bachilleres técnicos, tomando como punto de inicio que toda persona es un ser social si pertenece a una comunidad. Su contexto sociocultural presenta a la comunidad de Zulia como una población flotante producto de la actividad económica principal de la región, que es la minería, lo que ha generado que los estudiantes tengan dificultades en procesos de aprendizaje, origen de la poca o nula formación académica de los padres que ha traído como consecuencia la falta de acompañamiento en su proceso de formación académica. Adicionalmente, se presentan situaciones de violencia intrafamiliar y pobreza. Desde esta perspectiva es pertinente resaltar que la política social y educativa debería atender estas necesidades y así realizar ajustes razonables que restablezcan los derechos de los estudiantes con discapacidad. Dentro del marco normativo se citan en conjunto general las normas, criterios, metodologías y lineamientos en que rige y se fundamenta la presente investigación. En la normatividad internacional se encuentra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La incorporación de las TIC en la educación se establece como una estrategia para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes al ser transversalizada con otras áreas del conocimiento en países desarrollados donde se utilizan estándares para su aplicación y tienen en cuenta 4 competencias importantes: contenido y pedagogía, colaboración y trabajo en red, aspectos sociales y aspectos técnicos. En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas en el artículo 24 decreta los derechos de las personas con diversidad funcional para desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Se comprende así que dentro del diseño curricular en el plan de estudios de las instituciones educativas debe existir una organización metodológica que permita a los estudiantes caracterizados con necesidades educativas especiales desenvolverse en un entorno que facilite y se adapte a una respuesta educativa inclusiva y de calidad que fortalezca sus capacidades. En la normatividad nacional, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 67 que la educación es un derecho y se comprende como un servicio público, el cual tiene una función social y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Partiendo de lo decretado, debe asegurarse la igualdad y el conocimiento de sus integrantes en un Estado social de derecho. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa. Para darle explicación desde bases teóricas al problema de investigación, es relevante citar la teoría constructivista de Jean Piaget y su connotación en la pedagogía contemporánea, pues es considerado dentro del desarrollo cognitivo e intelectual en la psicología del siglo XX como una de las figuras más representativas gracias a sus aportes desde un alto componente filosófico, epistemológico, lógico y matemático que sirvieron como insumo para asentar las teorías del aprendizaje desarrolladas por varios autores continuamente. Una de las teorías que ha tenido más impacto en el campo de la pedagogía es la constructivista, que se sustenta principalmente en las ideas de Piaget con relación al desarrollo cognitivo, donde el aprendizaje como una reestructuración del conocimiento ya preestablecida se transforma en un desarrollo intelectual, elaborando esquemas y nuevas ideas a partir de la evolución y desarrollo del ser humano. De allí que para utilizar los conocimientos previos en el individuo en miras a construir un nuevo aprendizaje, cabe abordar la teoría del aprendizaje significativo del psicólogo y pedagogo David Ausubel, que plantea la relación de la estructura cognitiva previa y la nueva información para organizar un conjunto de conceptos que el individuo posee en determinado campo del conocimiento. Es así como el aprendizaje significativo implica prácticas pedagógicas innovadoras que se ajusten a las necesidades del estudiante y a su contexto, favoreciendo la versatilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los componentes más importantes en la pedagogía contemporánea que respalda el aprendizaje significativo es la lúdica y el juego. Esta teoría surge a partir de la creación de centros de interés de Ovid de Crolles, médico y psicólogo belga que introduce una propuesta pedagógica de educación basada en el fomento de las actividades de juego y de movimiento, encaminadas a explorar, construir y proponer la realización de proyectos por los mismos alumnos, eliminándose los programas preestablecidos tradicionalmente, lo que implica libertad física, mental y de expresión. En síntesis, la lúdica y el juego favorecen el aprendizaje significativo y se aplica de formas diversas en el campo de la educación. En el marco conceptual, uno de los conceptos relevantes que se integra con el aprendizaje significativo es el aprendizaje basado en juegos.
y se establece como una estrategia pedagógica en el planteamiento del problema de investigación, pues varios aportes han demostrado que las estrategias pedagógicas basadas en juegos resultan ser novedosas y enriquecedoras en la educación inclusiva. Una contribución importante es expuesta en la revista de la Facultad de Educación de Ecuador, que propone un proyecto educativo esencialmente inclusivo y presenta recursos didácticos a través de juegos cooperativos, de construcción de representación del entorno, juegos libres con reglas, simulación, como una estrategia lúdica para la educación inclusiva. Diversas investigaciones demuestran que el aprendizaje basado en juegos desde una realidad distinta, más allá de un campo de juego al aire libre, resulta inmensamente enriquecedora al mezclar varios elementos de juego dentro del sistema de enseñanza a través de un ordenador. Otro elemento que aborda el marco conceptual son los objetos virtuales de aprendizaje. Varias investigaciones resaltan su importancia, entre ellas la que se adelantó en Guadalajara. Esta evidencia los factores motivacionales para la investigación y los objetos virtuales de aprendizaje en estudiantes de maestría en ciencias de la educación, que tuvo como propósito identificar lo relacionado con el crecimiento y desarrollo personal en el proceso de investigación y estrategias de aprendizaje. Allí los resultados demostraron que el empleo de este recurso educativo digital contribuye a la motivación de los estudiantes hacia la investigación. En Colombia se han venido utilizando los objetos virtuales de manera sistemática en el portal de Colombia Aprende del Ministerio de Educación, el cual ofrece una herramienta de apoyo para el mejoramiento educativo con contenidos e intercambios de saberes y experiencias de forma colaborativa. Los aportes anteriores acerca del aprendizaje basado en juegos como estrategia inclusiva reflejan la pertinencia y similitud en la problemática expuesta de esta investigación. La problemática a abordar en la institución educativa Zulia tiene un enfoque de investigación cualitativa que se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar, pues no necesariamente tiene por objeto medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de los rasgos determinantes. En este caso, en miras de fortalecer en los estudiantes con necesidades educativas la conceptualización, comprensión y práctica de las capacidades físicas básicas necesarias para su desempeño en todos los deportes. El abordaje del objeto de la presente investigación se realizará bajo un estudio exploratorio, el cual no constituye tácitamente un fin en sí mismo. Generalmente determina orientaciones e identifica ambientes, contextos y situaciones de estudio a lo que se considera relacional, ya que establece variables e indagaciones que se caracterizan por ser flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas. El modelo de intervención está fundamentado en la investigación basada en diseño, entendida como un tipo de investigación orientada a la innovación educativa que aborda problemas educativos complejos, lo que es pertinente en la presente investigación. Son muchos los autores que resaltan el valor del juego y su importancia en el entorno educativo, como Vygotsky y Piaget. El juego facilita el aprendizaje y no se reduce solamente a una actividad de ocio y entretenimiento, sino que también favorece la adquisición de determinadas habilidades y competencias. Un elemento importante del aprendizaje basado en juegos es la gamificación, que constituye en su forma de utilización el diseño de experiencias que podrían tener lugar sin gozar del componente lúdico, pero que al ser planificadas siguiendo las pautas que caracterizan su metodología, las convierte en propuestas atractivas y motivadoras para los estudiantes. La población para el desarrollo del presente proyecto es 4 estudiantes de grado noveno de la institución educativa Zulia, correspondientes al 100% del total de los estudiantes de la institución con necesidades educativas especiales. Para la selección de la muestra se tomó el 100% de los estudiantes de grado noveno, equivalentes a 4 alumnos, teniendo en cuenta que pertenecen a la totalidad de la población con esta característica. Las técnicas de recolección de datos basadas en la observación y participación amplían el campo de acción de la investigación cualitativa. Por lo anterior, se considera adecuada para ser aplicada en la institución de Zulia porque proporciona amplias posibilidades para su desarrollo y asimismo nuevas situaciones sociales, nuevos espacios de interacción donde se podría reformular el campo de acción de la investigación cualitativa, gracias a la incorporación y uso de las TIC. Por otro lado, los instrumentos de recolección de datos inicialmente requieren de un diagnóstico que permite hacer una observación con el propósito de evidenciar si los estudiantes tienen las habilidades físicas y cognitivas para comprender, identificar y analizar a través de instrumentos diagnósticos. Existen gran variedad de apoyos que pueden ser utilizados para la realización de test diagnósticos de educación física y que le van a permitir al estudiante con necesidades educativas especiales tener una participación más plena.
Uno de ellos son los apoyos verbales, gestuales, físicos, así como el empleo de material o equipo adaptado, entre otros. Se plantea entonces la construcción de un test diagnóstico para medir a partir de cuestionarios interactivos la comprensión y análisis de las capacidades físicas básicas, desde su fundamentación en la motricidad hasta sus bases psiconeurológicas de la psicomotricidad. Para el análisis de los datos se recurre a una metodología basada en la teoría fundamentada constructivista por Cathy Chalmers, que incorpora explicaciones sobre sentimientos de los individuos a medida que se experimenta un fenómeno o proceso, también las creencias y valores del investigador, evitando emplear categorías predeterminadas. Esta estructura de la teoría fundamentada se basa en la obtención de campos de datos de campos que se denominan memos. Estos pueden ser orientados a las observaciones, comentarios interpretativos, las entrevistas realizadas y cualquier otro instrumento válido para la recolección de la información en la investigación con el propósito de codificar y categorizar la información hasta que ésta se satura. Para el análisis de los datos se tendrá en cuenta la aplicación de la prueba diagnóstica, aplicación de la estrategia pedagógica y aplicación de la prueba final. La investigación cualitativa cuenta con dos instrumentos para la obtención de datos. En primer lugar, se establece como un instrumento diagnóstico un test a través de cuestionarios interactivos que definen una prueba para medir las variables en estudio y observar de manera directa la respuesta de los estudiantes y así obtener información a través de datos y registrarlas para su posterior análisis. En segundo lugar, un instrumento de evaluación mediante un test final a través de cuestionarios interactivos. La investigación se divide en tres fases: diagnóstico, implementación y evaluación, para dar una estructura organizacional de modo que la información recolectada sea clara y concisa. Dentro de la metodología de las fases de investigación se enmarca el modelo ágil de desarrollo de proyectos que se basa en el producto y los resultados aplicables a proyectos en educación a medida que se va desarrollando. En el desarrollo del proyecto y su intervención se tienen en cuenta tres momentos: diagnóstico. En esta etapa se recolectó información de las dificultades que presentaron los estudiantes en la comprensión y análisis de las capacidades físicas básicas. Esta se dividió en cuatro actividades: documentación y socialización acerca de los conceptos de capacidades básicas, aplicación de la prueba diagnóstica, análisis de los resultados y elaboración de un plan de aula ajustado a las necesidades encontradas. Implementación. En esta etapa se buscaba garantizar que los recursos para la realización del proyecto estuviesen disponibles. Adicionalmente, se inició con el diseño de la estrategia pedagógica, tomando como base la información obtenida del diagnóstico. Esta se dividió en cuatro actividades: instalación de las aplicaciones y revisión de manuales de diseño de la estrategia pedagógica, implementación de la estrategia pedagógica soportada en el aprendizaje basado en juego, construcción del OVA con actividades en un aula virtual, cuestionarios y rompecabezas interactivos, y finalmente evaluación. En el desarrollo del proyecto y su intervención se tienen en cuenta tres momentos: diagnóstico. En esta etapa se recolectó información de las dificultades que presentaron los estudiantes en la comprensión y análisis de las capacidades físicas básicas. Esta se dividió en cuatro actividades: documentación y socialización acerca de los conceptos de capacidades básicas, aplicación de la prueba diagnóstica, análisis de los resultados y elaboración de un plan de aula ajustado a las necesidades encontradas. Implementación. En esta etapa se buscaba garantizar que los recursos para la realización del proyecto estuviesen disponibles. Adicionalmente, se inició con el diseño de la estrategia pedagógica, tomando como base la información obtenida del diagnóstico. Esta se dividió en cuatro actividades: instalación de las aplicaciones y revisión de manuales de diseño de la estrategia pedagógica, implementación de la estrategia pedagógica soportada en el aprendizaje basado en juego, construcción del OVA con actividades en un aula virtual, cuestionarios y rompecabezas interactivos, y finalmente evaluación. En esta etapa se buscaba evaluar la aplicación de la estrategia pedagógica diseñada para fortalecer las capacidades físicas básicas de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta fase se dividió en dos actividades: recopilación de datos de la aplicación de la estrategia pedagógica mediante un test y la evaluación y análisis de los resultados de la aplicación de la estrategia pedagógica. El análisis de datos es fundamental para observar el impacto que tuvo la estrategia pedagógica a través del aprendizaje basado en juegos mediante un objeto virtual de aprendizaje y cómo se logran los objetivos trazados. Se observa en la primera figura la comparación de resultados de la prueba diagnóstica y el test de las capacidades físicas básicas. Allí se evidencia cómo el 100% de los estudiantes tuvieron la facultad de comprender y analizar las capacidades físicas básicas. La primera pregunta referencia al reconocimiento de la capacidad de la fuerza para el abordaje de la variable comprensión y análisis de las capacidades físicas básicas. La segunda pregunta mide la variable comprensión y análisis de las capacidades físicas básicas. Se puede observar que los estudiantes tuvieron un avance significativo en comparación del test.
de las capacidades físicas básicas con la prueba diagnóstica, donde se obtuvo un resultado de respuesta acertada del 100% en la comprensión y análisis de la capacidad de la flexibilidad. En la tercera pregunta se mide la variable fortalecimiento de las capacidades físicas básicas. La pregunta relaciona la capacidad de resistencia, que requiere un análisis más profundo para su reconocimiento, y tras la aplicación de la estrategia pedagógica se logra evidenciar en la figura cómo el 100% de los estudiantes tuvieron la habilidad de definir el concepto de resistencia para el fortalecimiento de las capacidades físicas básicas. Mediante el aprendizaje basado en juegos para la conceptualización de las capacidades físicas básicas, orientado hacia la capacidad de la velocidad, se busca dentro del funcionamiento intelectual de los estudiantes que comprendan ideas complejas sobre los conceptos de las capacidades físicas básicas a través del juego. En la figura se evidencia que el 75% de los estudiantes lograron, a través del aprendizaje basado en juegos, conceptualizar las capacidades físicas básicas. Tras establecer los códigos, se relacionaron con las variables de estudio y su incidencia en la respuesta de los estudiantes. En la gráfica se observa que los estudiantes logran relacionar conceptos, generar un análisis y comprensión para el fortalecimiento de las capacidades físicas básicas a partir del aprendizaje basado en juegos, y cómo se fortaleció el desarrollo conceptual de la flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad. A partir del gráfico se puede inferir que los estudiantes desarrollaron habilidades para el análisis y la comprensión de conceptos relacionados con las capacidades físicas básicas, logrando su fortalecimiento para la práctica deportiva utilizando tecnología. Cabe resaltar que es importante este porcentaje, pues se trata de una estrategia pedagógica inclusiva que busca el aprendizaje significativo de estudiantes con necesidades educativas especiales en la institución educativa azul. Se logró elaborar y plantear los objetivos propuestos encaminados al fortalecimiento de las capacidades físicas básicas en los estudiantes con necesidades educativas especiales de la institución Zulia a través del aprendizaje basado en juegos como estrategia pedagógica mediante un objeto virtual de aprendizaje, lo que genera contenidos adaptados e incluyentes para un aprendizaje significativo y un anclaje a la buena práctica de todos los deportes en miras de un desarrollo integral en las orientaciones curriculares del área de educación física. El fortalecimiento de las capacidades físicas básicas en estudiantes con necesidades educativas especiales, desde su análisis y conceptualización, permite desempeñar un trabajo físico eficiente y es indispensable para el desarrollo motriz. También permite un desarrollo de las funciones intelectuales con un estilo de aprendizaje basado en el juego que conduce a una autonomía del estudiante en su proceso educativo, pues los estudiantes en situación de discapacidad necesitan tener las herramientas educativas necesarias para lograr un aprendizaje integral que genere estrategias para el manejo de situaciones y la solución de problemas. Los objetos virtuales de aprendizaje permiten una educación igualitaria en todos los estudiantes, especialmente en aquellos que presentan necesidades educativas especiales, gracias a su articulación con las prácticas en el aula, puntualmente en el área de educación física. Se sugiere como recomendación principal las adaptaciones curriculares en el área de educación física de estudiantes con necesidades educativas especiales para promover el desarrollo de una educación física incluyente y diversa que en efecto permita el fomento de prácticas para un desarrollo ajustable a los niveles de comprensión de cada estudiante y al contexto en el que se desenvuelve. Desde el área de educación física es importante promover el uso de las TIC para el aprendizaje de los contenidos curriculares y la interdisciplinaridad para el diseño de nuevos ambientes pedagógicos que favorezcan a los estudiantes con necesidades educativas especiales y así promover el sentido de participación en el trabajo colaborativo para el beneficio de estos. Muchas gracias.